the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and a mouth that kept the chuggy with the plastic ag balls. Spray paint the vegetable stock. In my veins and a mouth that kept the chuggy with the plastic ag balls. Spray paint the vegetable stock. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and a mouth that kept the chuggy with the plastic ag balls. Spray paint the vegetable stock. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, es Sin Límites. He tenido una ausencia y mi director pues se apropió de mi programa la semana pasada, pero he vuelto, ¿no? He tenido un pequeña agenda cultural en Lima, así que se me hizo un poco complejo decirlo, venir, pero igual creo yo que Miguel Arámbula ha hecho un gran trabajo pues en torno a llevar el programa. Así que hoy tenemos un programa muy especial. Ha venido Bruno Gutiérrez para hablar sobre Huacho histórico. Pero antes, como ustedes saben, esta semana, hoy día, es el Día del Periodista. Y bueno, yo me ha tocado de una manera este año estar con ustedes y tener pues el privilegio de conducir un programa cultural y creo yo de divulgar de una manera y también presentar personas que hacen cultura en el Huacho minuciosamente, ¿no? A veces las personas que están involucradas en este contorno nos conocemos, sabemos quién son, pero la población como que nos falta conocernos. Así que el programa tiene esa finalidad y bueno, me da mucho gusto que este Día del Periodista es la primera vez que lo pase, por casualidad. Y también creo yo que el periodismo de una u otra manera pues a veces comete errores, como me ha pasado pues este año también, ¿no? Entonces el día 3 de septiembre emití un pequeño meme que yo siempre estoy a veces irónico y un poco jocoso, siempre paro observando por la ciudad. Y bueno, y es sobre una empresa que se dedica al entrenamiento sistemático e integral de la lectura, que dice sobre un banner que ellos habían puesto en su local y que yo malinterpreté la frase, ¿no? El programa, como ustedes saben, es cultural y si yo de una u otra manera pues a las familias que vieron el programa, a las muchas personas que nos ven en Huacho, malinterpretaron mis palabras, públicamente pido disculpas porque mi intención no es esa. Siempre de una u otra manera, pues los que ven todos los días el programa ven, trato de divulgar y más aún, afianzar en la población la lectura. Creo que la lectura es muy importante. Si leemos, es un vehículo en realidad. La lectura es un vehículo para poder conocer, inferenciar y también criticar. Entonces yo, mis disculpas públicas pues con la institución y más aún espero que sigan su trabajo sobre lectura y también invitarlos para conversar sobre lectura, que es lo más importante, y así que el espacio siempre está. Hay un montón de gente que viene y me dice, Josué, en la calle vengo, Josué, por favor, mande saludos, así que hay una línea innumerable, de verdad, así que voy a mandar saludos a Joel, a Katy, Ashley, Umpiri, Verónica, Rubén, Antonella, Damaris, Filay y Rubén, que ven todos los días el programa. Y siempre me dicen, pues, Josué, di mi nombre para hacerme famoso. Así que, por favor, ahí están sus nombres, se han hecho famosos, los pueden repetir miles de veces en YouTube, así que lo pueden pasar a sus familiares. He cumplido con ustedes y gracias por ver siempre el programa. Así que estamos con Bruno, que siempre he querido invitar al programa, Bruno, pero por una circunstancia siempre no he podido, pero ahora sí. Y ha venido con su auspiciador especial, que es Coca-Cola. ¿Cómo está, Bruno? Muy buenas noches. Sin duda alguna, esto es una cosa que me acompaña siempre. Eso es un remedio para mí. La Coca-Cola, no sé, como especie de energético, una cuestión así. Pero bueno, encantado de estar aquí en tu programa. Yo celebro muchísimo cuando la gente hace
temas culturales, temas históricos. Y yo siempre digo que la cultura ocupa mucho espacio para mucha gente. No solamente ocupa mucho espacio, sino que siempre es el lado delgado de la pita, ¿no? Es donde se rompe. La mayoría de las inversiones, la mayoría de los presupuestos, pues el tema cultural está totalmente helado y seguir avanzando. Sí, yo aparte que yo agradezco también a Canal 36 por la oportunidad que me dan y también de dar este espacio, que es complejo en realidad, yo lo sé que es complejo, ¿no? Y más aún tú siendo unas personas, bueno, jóvenes, ya la nueva camada de protectores de la cultura huachana. Empezamos con los problemas. Bruno, tú no fuiste, perdóname que te diga, que te corte, no fuiste, sí. Estudiaste para estas cosas. No, yo la verdad, a ver, te voy a contar un poco de mí, voy a usar tu espacio para contar un poco de mí. Y yo pertenezco a una familia donde los juegos culturales eran los juegos de la casa. Mi abuelo Domingo Torero, la biblioteca lleva su nombre, tú sabes, llegaba a la casa y te decía, toma Bruno, esto para ti, y te regalaba un libro. Eso significaba que sin que fuera tu cumpleaños, ni mucho menos, eso significaba que en 10 días el abuelo te iba a decir, ¿y qué te pareció? Y ahí no había, pues, Google, no había Encarta, pues no había nada, te lo tenías que soplar, ¿no? Porque tampoco podías leer, pues, la introducción y el final, porque el abuelo te iba a decir, ¿y qué te pareció este personaje? Abuelo Domingo te decía, ¿y tú te identificas con algún personaje de la novela que has leído? Pero con el tiempo el abuelo fue prudente y empezó a regalarnos libros, porque en los cumpleaños, nuestros cumpleaños, mi abuelo Domingo nos regalaba pues un imán, ¿no? Pero nos hacía ver cómo funcionaba, un prismático, un caleidoscopio. O sea, jamás era pues un juguete, un juego de anzuelos para pescar. Nunca era un juguete. Yo creo que el juguete más complicado que obtuve de mi abuelo Domingo fue el Monopolio. Y aún así el Monopolio pues te lleva pues a una suerte de intereses en el mundo de la economía y cosas así, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, tuve por el lado de mi rama paterna a mi tía Sara Fernández de Córdoba, la maestra de leyenda en Huacho, que te llevaba a su casa, que es donde queda hoy día el póker, y nos sentaba a todos y compraba 50 comercios, y cada uno agarraba un geneograma y en el medio de la mesa habían 50 libros. ¿Qué libros? O sea, estaba pues la Enciclopedia Británica, estaba el Almanaque Mundial, el Larousse, y yo tenía 7, 8 años, ponte a hacer el geneograma, ¿no? Entonces tú te quedabas así, mirabas la figura, ¿no? No tenías la menor idea de quién estaba delante tuyo. Era Verdi, ¿no? Yo estaba así, Verdi, ¿no? Entonces pasaba ella atrás y te decía, ¿quién es? Entonces tú hacías... El techo no te va a decir quién es. Página 254, Larousse ilustrado. Y estaba Giuseppe Verdi en el 254. Entonces es un poco que nosotros nos acostumbramos a estas temáticas de los nombres de las calles antiguas. Eran los quiz, los juegos que nosotros teníamos en casa. Y el otro día inclusive, debo contar una anécdota muy graciosa para mí. Estábamos en mi hermano Mariano me llama, me dice, Bruno, por favor, necesito grabar una conferencia, voy a asistir a una conferencia sobre todo el tema de zonificación marina. Mi hermano es un pequeño genio de la pesca y de todo lo que sea ingeniería pesquera. Entonces fui para filmarle y estaba Ruth Shadi, a quien me uno una relación, tú sabes. Sí. Y estábamos en el break, entonces se me acerca Mariano y me dice, Bruno, por si acaso, porque estaban vendiendo libros, me dice, mira, yo he comprado estos 2. Ah, ok, le digo, ¿no? Entonces yo estaba con Carlos Maldonado, que es gerente de desarrollo social, y me dice, ¿y por qué te dice yo he comprado? Lo que pasa es que para yo no repetirlos, porque yo compré otros y después no los intercambiamos. Entonces, para que yo compre otros, luego los leemos, no los intercambiamos, y finalmente esos libros van a mi biblioteca en Huacho. Porque yo un poco que he pasado a ser el custodio de la riqueza bibliotecaria de la familia Torero.
Entonces, para mí los temas de Huacho, los temas culturales, han sido los juegos de chico, ¿entiendes? Entonces, nosotros sabíamos que Sucre era encarnación y que Echenique, Salaverry era Gran Vía y que la calle de los jugueros no se llama Mercado Sur, sino Lucas Jardín. O sea, para nosotros era lo normal. Es más, mi padre le llamaba a las calles antiguas de Lima por el nombre antiguo. Entonces nos decía, Betty, yo voy a ir por Judías, espérame en Judías, nos encontramos en la bodega de Botoneros. O sea, era la calle detrás de Palacios y Botoneros era el Club de la Unión en la Plaza de Armas. Entonces un poco que para mí fue muy fácil asimilar el tema de la cultura, pero esto, curiosamente, y esto mucha gente no me lo cree cuando yo lo cuento, me alejó absolutamente de las novelas. Yo no leo una novela hace 40 años. Yo leí novelas de niños, leí los clásicos, pero si tú me dices si he leído a García Márquez, te voy a decir que no. Nunca he leído un libro de García Márquez. Intenté leer 100 años de soledad y en la página 7 me quedé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi hermano Mariano sí, a mí me sorprende mucho Mariano cómo lee libros. Yo desde chico me acostumbré a que los clásicos uno tenía que leerlos y luego regalarlos. Que una biblioteca debe tener libros de consulta, porque tú no vas a leer 5 veces pues Platero y yo, ¿me entiendes? Que mantengo libros que para mí son más que haberlos leído, son consejeros constantes, como yo les llamo, como por ejemplo El Principito. El Principito es un libro que yo tengo en mi cabecera. Mira una palabra que te corte de la biblioteca. Sí. Yo, por ejemplo, tengo mi concepción sobre el libro. Y me parece interesante lo que tú me estás razonando. Por ejemplo, yo creo que los libros son como niños huérfanos, que nadie lo quiere recoger. Ah, sí. ¿No? Nadie. Sí. Pasas y son niños maravillosos, Sí. y todos lo miran y lo desnotan. Así que yo digo, yo siento la afiliación, el terror, de decir, no puede estar ahí. Sí. Me los llevo y me los guardo. Sí. Y he acumulado cosas rarísimas, libros, bueno, más que todo literatura, ¿no? Seguro. Entonces, yo por ejemplo veo así, yo tengo el problema de pertenencia, por ejemplo, ¿no? Entonces he comenzado a acumular, y me parece gracioso como tú los ves. Seguro. Tu razón de tener libros, ¿no? Son ópticas, ¿no? Yo, mira, una de las, creo, habilidades que tengo, y a Dios gracias la mantengo, yo soy un especialista en rock. Me conozco mucho el rock, conozco mucho la radio, conozco mucho esto. He llegado con suerte, gracias a Dios, a ser el productor de la radio más importante del Perú en su momento, como fue Telestéreo, que hoy es mágica. Y una vez una señora, y te lo cuento porque hay una afiliación con el tema de la literatura, me dice, Bruno, tú hablas mucho acerca de los clásicos del rock. ¿Y qué es para ti un clásico del rock? Entonces yo le dije, señora, en una ocasión a Mark Twain le preguntaron qué es un clásico de la literatura. Y Mark Twain respondió, es un clásico que todo el mundo conoce pero nadie ha leído. ¿Ya? 100 años de soledad, sí. García Márquez, ¿lo has leído? No. Don Quijote, ¿la has leído? Sí. Cervantes, no, lo he leído. ¿Me entiendes? En un clásico del rock o de la música contemporánea o la pop o como quieras llamarla, ocurre exactamente lo contrario. Una canción clásica es una canción que todo el mundo conoce, pero nadie sabe cómo se llama ni quién la canta. Ya, qué bueno. ¿Ya? Es al revés. Sí, al revés. Escuchas una canción, puta que bacán, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé. ¿Quién la canta? No sé. ¿Pero la conoces? Claro, ¿tú no la conoces acaso? Ya, pero ahora yo digo, pero a lo que tú me dices, pero hay un estándar de lo clásico en la música. Sí, o sea, ¿cuál es tu estándar, por ejemplo? Porque tú me dices, todo el mundo lo conoce. O sea, es comercial, sinceramente. Lo que pasa es que los clásicos son la conjunción de muchos yo que gustaron de un tema determinado. Ya, un yo nos gustó, entonces eso es un clásico, ¿no? Una canción, como te digo, que atrás, o sea, vamos, si nos vamos a ir al trasfondo de la música, por ejemplo, en este caso, nos estamos alejando un poco de lo que hemos venido, pero bueno. No, pues está bien, la cosa. Acá estamos en un mar inmenso, un océano, hay que navegar nomás. Tú sabes que académicamente nosotros vivimos un grupo determinado de lo que nosotros clasificamos música clásica. La música barroca, el clasicismo vienés, la música romántica, la música nacionalista y la música del siglo XX.
Yo a eso le añado el rock and roll, la era del rock. ¿Ya? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que dentro del espacio que nosotros llamamos era del rock, hay canciones que, sea por la radio, sea por la televisión, los proms, de los cuales tanto habla la BBC, son canciones que se han convertido en clásicos que una y otra y otra y otra vez han sido utilizados, ¿no? Yo creo que Walking on Sunshine de Katrina and the Waves lo he visto en 30 películas. Claro. ¿Ya? Entonces, igual ocurrió con las piezas que hoy llamamos clásicas, ¿no? Y esto tú me puedes decir, música clásica, bueno, sí, la novena de Beethoven, ¿no? La 40 de Mozart, ¿no? Y en eso yo mucho, el otro día conversaba, ¿cuál es la diferencia entre ser una persona con cultura, culta, y una persona conocedora? Entonces yo le decía, chicos, yo lo que quiero, para mí, culturizar o ser un pueblo culto, yo no espero que la gente sepa que Mozart escribió 41 sinfonías, o que Beethoven 9, o que Wagner hizo 41 óperas. Lo que quiero que la gente sepa que Wagner, Mozart y Beethoven fueron músicos. Claro. En eso radica a mí la posición culta de una persona. Conocer, claro. Yo no te pido que me digas, ¿y qué óperas hizo Wagner? Bueno, hizo El holandés errante, el Lohengrin, El anillo del Nibelungo, el crepúsculo de los dioses, Sigfrido, la Valquiria. Eso ya es un conocedor. Claro. ¿Me entiendes? Pero no pido tanto. Entonces, el tema de las canciones clásicas es como los libros clásicos. Claro, yo me acuerdo que un intelectual justo me decía, en el Perú para ser intelectual, cultural, es solamente leer 20 libros. Decía. Y claro. 20 libros. Y hablar un poquito de... ¿Te das cuenta? Así es de una u otra manera la valla, ¿no? Seguro. Y lo que tú pides es verdad, o sea, solamente es poco conocer, identificar y respetar. Eso es. Es lo importante. Y por ejemplo, el tema el tema de identidad, el tema de cultura, nosotros tenemos que disasociar la cultura de la identidad, van de la mano, pero no son exactamente lo mismo. Sí, también. Yo veo que la gente habla y manosea el término cuando dicen color ecológico, ¿no? ¿Qué es un color ecológico? ¿Me entiendes? Sí. O sea, ¿qué es un color ecológico? La ecología está formada por la sociología y la biología y cómo una ciencia ve los recursos del hombre y cómo la ausencia o la abundancia de estos recursos influyen en la forma de ser del hombre. Esto es ecología. Pero un color ecológico, ¿no? Colores ecológicos, verde ecológico, una cosa rarísima, ¿ya? Sí. Entonces, definitivamente sí, con el tema de la identidad. La cultura es un grupo de elementos claro. que hacen que una determinada zona sea identificada, ¿no? Tú vas a un restaurante y te sirven un ceviche con apio y tú dices, este es Chiclayo. Un Chiclayo le echan apio, ¿me entiendes? Vas a un menú y ves que entre el menú hay rocoto relleno. Alguien conoció en Arequipa esto. Entonces son identificaciones. Identidad son las cosas de determinada cultura con las cuales tú te dices, yo soy de este equipo. Esa es la identidad. Entonces, nosotros hemos... Pero esa identidad en el Perú es un poco... Se llega al chauvinismo, ¿no crees? No solamente el chauvinismo, sino que nosotros tenemos... Lo que pasa es que hay que separar lo popular de lo famoso, por ejemplo. Lo que es netamente... Porque yo lo que te digo es lo siguiente, ¿no? O sea, yo creo que el Perú, por este proceso de no sé, no desarrollar una identidad moderna, lo que ha hecho es coger muchas cosas y mezclarlas, identificarlas y sentirme Gianmarcos y Mulanovich, ¿no? Somos un estereotipo... Y ahora tragamos un montón, ¿no? Sí, no. Yo puedo decir muchas cosas que inclusive temo decirlas en televisión. No, pero tienes que decirlo, estamos sin límites. Temo decirlas en televisión. Pero sí, efectivamente, yo amo la salchicha de guacho, por ejemplo, por lo que nos está pasando. Pero yo no me imagino comer 5 días seguidos salchicha de guacho. Claro. ¿Me entiendes? O sea, nosotros nos identificamos, nosotros adoramos, pretendemos adorar lo nuestro, pero en Guacho nadie hace sopa guachana. Claro. Trate de buscar un restaurante, alguna vez harán sopa guachana, pero la sopa guachana ha desaparecido de los restaurantes. Solamente Miguel, que lo hace en su casa. Sí, bueno. Que nos invita siempre. Yo me acuerdo, mi casa, mi abuela hablaba del machete relleno. Claro, mi abuelo hace machete. ¿Me entiendes? Mi abuela y ahora son contadísimas personas las que hacen.
Y el machete relleno era, wow. Ahora, el tema de la salchicha de Huacho, yo estoy haciendo una pequeña investigación al respecto. Porque yo no tengo el inicio de cuando la salchicha huachana empezó a hacerse popular. Yo en mi casa nunca comí de chico salchicha huachana. ¿Sabes cómo hacía mi mamá salchicha huachana? Los domingos. Hacía un invento que creo que es de ella, con coliflor o no sé qué otras cosas, con salchicha huachana. Pero yo de desayuno no recuerdo haber jamás comido pan con salchicha huachana. Te estoy hablando de mi niñez en los años 70. ¿Ya? En los años 80, en los años 90, ojo, yo no estoy negando que en la campiña o en otras partes de Huacho no se comiera. Te estoy hablando, es como, por ejemplo, yo no comí de niño pavo en Navidad, jamás. ¿Ya? Después vino el boom del pavo y San Fernando y todas las marcas que empezaron. Y ahora pues todo el mundo come pavo pues en Navidad. Claro. Entonces, como tú dices, nosotros somos una sociedad que nos hemos dejado llevar en un mar de clichés, en un mar de chauvinismo y un montón de cosas más. Pero bueno, son subproductos de nuestro tiempo, de la época que ha tocado vivir, ¿no? Yo tengo dos propuestas con esto, ¿no? Yo recuerdo pues un escritor hace 2 años que también dijo que la comida peruana era mala, Sima Iván Tais. Sí, me acuerdo. El error fue meterse con Gastón. Sí, y el error fue gravísimo, pero en realidad Tais tenía razón. Sin duda. O sea, el nivel de grasa sin duda de la comida peruana es mala. Sin duda. Además, otra cosa, lo que Tais le decía a Gastón era, lo que yo te decía, la diferencia entre lo popular y lo famoso. Él le decía, cuando tú ves una película de detectives, ya, siempre piden comida china. Siempre piden comida china. Sí. Tú lo vas a ver en medio de CSI, están en una autopsia y están con sus palitos comiendo comida china. Te traigo comida y tú ves las cajitas esas, sí. Pues, ¿no? Entonces lo que ella te dice, el día que yo vea que piden comida peruana, empezaré a creer que la comida peruana es verdaderamente famosa. Yo creo que es un boom acá nomás que sabemos. Y, no, yo creo no es una espuma. Todos los que la prueban entienden su calidad. Mira, el Festival de Viña del Mar de este año, salíamos por un barrio donde nosotros nos quedamos cuando regresamos en Las Tarrias, en el centro de Santiago, y habían 4 restaurantes peruanos que antes no había. Entonces estábamos con un grupo de prensa, amigos ecuatorianos, uruguayos, 2 chilenos, un argentino, y uno de ellos dice, mira, restaurante peruano, vamos a meternos. Y yo le decía, no, sí, vamos a meternos. Yo pedí un arroz yo pedí un tallarín criollo. Y la persona peruana que estaba conmigo pidió un arroz con pollo. Yeah. Mi tallarín peruano era un perfecto tallarín chifa. Yeah. ¿Ya? Con kion, con pimiento, ¿ya? Y bueno, bajo esa premisa, bueno estaba. Pero el arroz con pollo de mi compañero era una cosa así fosforescente, ¿ya? Que tenías que ponerte un par de lentes oscuros para poder comerlo, con 16 arvejas semicrudas, con 24 cubitos de zanahoria duras y con 8 pedazos de presa de pollo con hueso alrededor. O sea, ese era el arroz con pollo. Entonces yo miraba, Dios mío, decía, están comiendo, ¿no? Hay que comer, ¿no? Pero yo veía a los comensales que también habían pedido en otras mesas y comían así el arroz con pollo y decía, Dios mío, el día que vayan a Lima y coman un arroz con pollo van a decir, che, cámbiame que esto no es arroz con pollo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso es que el peruano tiene un estómago de lata. Por eso te digo, a mí lo que me preocupaba es que la comida peruana en el extranjero, nunca comas chifa en Chile, en Buenos Aires, no hay comida más mala que el chifa en otros lados. Sí, claro. Solo tenemos una idea. Entonces, yo por ejemplo he probado comida en el extranjero y lo veo más estilizada. Bueno, es como por ejemplo, no hay mucho condimento. Como cuando comes comida japonesa acá. Y no lo sientes, ¿no? Claro, pero cuando comes la comida japonesa que tú comes acá está totalmente occidentalizada. Claro. Completamente distinta. Entonces, a eso voy al tema, entre lo que es famoso y popular. Por ejemplo, tú sabes que yo, dentro de las varias cosas que hago, yo produzco un programa de radio en Radio Nacional del Perú con la hija de Chabuca Granda, con Teresa Fuller, que dentro de poco lo vamos a sacar en una radio local, no voy a decir cuál para no ser cherry. ¿Y qué pasaba? Y yo no lo digo esto delante de Teresa se molesta cuando yo digo esto. Chabuca Granda era famosa
pero no popular. ¿Ya? La fama es un personaje mitológico. ¿Ya? Lo que hay en el medio de la Plaza de Armas de Lima, el ángel con la trompeta, ese es el ser mitológico que se llama la fama. La fama era la encargada de divulgar los hechos de los hombres, sean ciertos o no. Ya. Es la fama. Claro. Ya. Y popular es lo que está en el corazón del pueblo. Entonces tú vete a una esquina. Ya, no vamos a hablar de Chabuca Grande, vamos a hablar de los Beatles. Ya. ¿Ya? Ándate a la esquina y, señor, ¿usted conoce los Beatles? Sí, por supuesto, como que no conoce los Beatles. Dígame 5 canciones, por supuesto. Let It Be, Help, Yesterday, Hey You, Help. Ya, señor, gracias. Bacán. Camínate media cuadra. Señor, ¿usted conoce los Beatles? Por supuesto, los Beatles. Dígame 5 canciones. Pues sin duda alguna. Help, Yesterday, Let It Be, Imagine. Ya. Te dicen, no, por Lennon, ¿no? Entonces, son 5 canciones Mascarón de proa y el resto. Igual Chabuca Grande. Es el mismo experimento y te van a decir La Flor de la Canela, Puente de los Suspiros, José Antonio, Fin Estampa, y un sibarita siempre te vas a encontrar que te va a decir Señor Manuel, El Bello Durmiente, Quizás un día así, Polillita, en la del tiempo, bueno, Cardo Ceniza te van a aparecer. Pero te van a decir básicamente las 4 canciones. Entonces, eso es lo que a nosotros, en líneas generales, nos pasa. La comida peruana ha tenido fama. Se escucha. Has escuchado hablar de la comida peruana en el extranjero. Pero popular aún no es. En el extranjero no es popular. Yo escuchaba a Gastón y decía, por ejemplo, el gran problema de la comida peruana es que la comida peruana es de camionero, ¿no? Sí. En cambio, la comida de gourmet no es de camionero, es para saborear. Y todavía la gente no puede diferenciar eso, porque su sensibilidad gustativa no ha llegado a esa cumbre. Sí. ¿No? Entonces, lo popular, tristemente, parece que no puede llegar a ese ISO, a ese estándar. Pero es muy gracioso, es justamente lo que te está diciendo. ¿Tú sabes lo que es pan con pavo? No, sí. Jordán, tú sabes lo que es pan con pavo, ¿no? Pan y pavo. Los campeoneros le llaman pan con pavo al pan con camote. Ese es pan con pavo para ellos. O sea, no es que no haya pavo, sino es el apelativo que le han dado. Y la primera vez yo fui a un restaurante por la carretera y había pan con pavo. Pan con pavo. ¿Qué era pan con pavo? Pan con camote. Y por otro lado, nosotros hemos perdido una popularización de la comida. A mi hermano Mariano, los amigos mayores de mi hermano le dicen huevo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo pertenezco a la generación que íbamos al Estadio Nacional a ver 3 partidos. Pues no había descentralizado, todo se jugaba en Lima. Claro. Entonces tú ibas, y era una época en que podías ir con la familia, ibas a comer a las carretillas del Nacional, y tu asiento estaba ahí. Entonces paraba el primer partido, segundo partido, ibas, comías. Entonces bajamos un día, ¿y cuáles eran las comidas, no? Chanfainita, tacu-tacu, cau-cau. ¿Ya? Entonces, son cosas que no se comían en la casa normalmente. ¿Ya? Chafainita, no sé cuántos. Entonces, bueno, ya yo quiero un cau-cau, yo un tacu-tacu, yo una chafainita. Y a mi hermano le dijeron, ¿y tú qué quieres? Yo quiero un huevo frito con arroz. Dijo mi hermano, ¿me entiendes? Entonces se quedó como el tema de huevo. Y nada, definitivamente hay factores. Pero este tema de la popularidad y de la fama lleva a la literatura. Es exactamente lo mismo, exactamente. Tú vas a decir Mario Vargas Llosa, anda a la calle y te van a mencionar 4 libros de Mario Vargas. Y si quieres ir dentro del espacio más grande de escritores que tengan igual o mayor popularidad que Mario, pues, García Márquez de repente, y te van a decir 2 o 3. O sea, no te van a decir Crónica de una muerte anunciada, tenlo por seguro que no te lo van a decir, ¿no? Y Elogios de madrastra tampoco te lo van a decir, ¿no? Pero sí te van a decir, evidentemente, pues La guerra del fin del mundo, te van a decir 100 años de soledad, Hola, te van a decir
Y yo el primer libro que hojeé de Vargas Llosa fue La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Y ya, ni sé si la gente leerá ese libro, ¿no? García Márquez, claro. De García Márquez. Entonces, bueno, creo que nos hemos ido. No, pero yo también quería... Qué horror. Estamos navegando Qué en horror. este océano cultural. Y déjame decirte, yo, por ejemplo, he tenido, bueno, lo que pasa un poco en la literatura, y no sé si tú has tenido ese problema, de que los peruanos un poco odiamos a Llosa. Sí. ¿No? Yo, por ejemplo, y eso es lo que me molesta, y me ha malogrado, yo odio a esta gente, de verdad, porque me ha malogrado a odiar a Llosa sin haberlo leído. Sí, seguro. Y más aún, identificar a Vallejo con comunista ante poeta. Sí, claro. Entonces, y he odiado tremendamente a esta gente, ¿no? Sí. Yo hace déjame confesarte, hace, no sé, 4 o 5 años creo que recién he leído a Llosa, ¿ya? Y me he reencontrado con una novela, Pero El Paraíso. Te aseguro que no has leído La Utopía Arcaica. No leí. Me he leído general El Paraíso en otra esquina, por ejemplo. Y me reencontré con Llosa y me di cuenta que no era lo que decía. Leí a Vallejo recién, de otra mirada, ¿no? Yo la poesía no me... Sí, pero... no. Y tú sabes que yo soy bisnieto de José Arnaldo Márquez. Sí, claro. Pero a mí no me hables de poesía. A mí la poesía no me entra ni para nada. No, pero lo que yo te Me digo... avergüenza. ¿Sabes qué pasa? Mi padre se conocía 1000 poesías. Y siempre en una reunión alguien le pedía que las declame. Sí. Y si no eran los heraldos negros, pues eran los caballos de los conquistadores. ¿Ya? Sí. Esa es la más sonora. Sí. La que rompía en este auditorio. Y mi viejo se conocía hasta las comas, pues, ¿no? Hasta los errores de Chocano, porque era full. Y se ponía a declamar y lloraba. Y a mí me daba cólera. ¿Ya? Y yo le decía, ¿por qué tienes que llorar? ¿Ya? Y yo creo que eso es algo que a mí me alejó desde muy niño, la poesía. No Derroche social. Sí. Por ejemplo, mi padre decía que para él el mejor poeta del Perú era Eguren. Para claro. Mi padre, de repente su corazoncito barranquino era el que lo llevaba a decir que Eguren era mejor poeta. Yo de poesía no te puedo hablar nada. Como decía Chabuca Granda decía que ella no era poeta, que ella era letrista. ¿Ya? Chabuca Granda decía que el poeta tiene la sorpresa del ingenio. Mis canciones duermen 6 meses antes de ver la luz, entonces no vale, pues, ¿no? No, eso no es un poeta, ¿no? Claro, pero Chabuco Granda estuvo con Juan Gonzalo Rose, que también de una u otra manera... Con Gonzalo Rose, con César Calvo, no, indudablemente. Y bueno, bebía de esa... Indudablemente, yo te aseguro que en algún momento... Juan Gonzalo le diría, ¿sabes qué? Esto no lo pongas. Y a pesar de ello, por ejemplo, Chabuca tiene errores, un par de errores increíbles, ¿no? En El Gallo Camarón, por ejemplo, ella dice, suéltame, gallero, ya que soy de buena camada. Y los gallos son anidada o gallada, pues no, camada son los mamíferos, ¿no? Claro. Pero era el desconocimiento que tenía Chabuca de un vocabulario pues que no es definitivamente el suyo, ¿no? Claro. La gente cree pues que los delfines son peces. Y ¿me entiendes? Entonces, sí. Probablemente dentro de lo suyo ocurrió esto. Y volviendo a lo de la poesía, Volviendo a lo que comenzamos de inicio. Sí, ya no fuimos. Ya fuimos. No, yo te mencionaba esto por popular. Corte, empezamos de nuevo. Ya regreso. Pero no, lo que te decía es que lo popular, como deforma, deforma tremendamente, olvida. O sea, ¿no? O sea, no, nada es seguro que te persistas algo real. Sí, pero hay cosas que por más que hayan cambiado pueden volver. Una vez le escuché decir a Rubén Blades. Rubén Blades vino a entregarle personalmente a César Miró las regalías de don César, sobre su tema Todos Vuelven, grabado en la primera aventura solista, si se puede decir, de Rubén Blades, después de dejar a Willy Colón, con Son del Solar, un grupo de jazz sin metales, un grupo de teclados. Sí. El long play donde está Decisiones, Buscando América, no tiene metales, todo es teclado. Incluyó Todos Vuelven. Entonces, fue a entregarle el dinero, ¿no? Pero fue una buena suma, y le dijo, maestro, yo quiero pedirle disculpas a usted. Y César Miró le dijo, ¿por qué, Rubén?
porque yo he cambiado la letra de la canción. ¿Así? ¿Cómo así? Sí, porque usted dice al embrujo incomparable de su sol, y yo le he cambiado por al embrujo incomparable de su son, por el ritmo. Entonces César lo miró, sin que sea redundancia esto, y le dijo, no te preocupes, Rubén, el tiempo le devolverá o no la letra. Lo que sí debo de decirte es que yo me equivoqué en una línea. ¿En serio? ¿De dónde, maestro? Que yo puse porque el tiempo del amor no vuelve más. Y yo debí poner porque el tiempo, perdón, yo puse del tiempo del amor no vuelve más. Y yo debí poner porque el tiempo del ayer no vuelve más. Porque yo soy viejo y me puedo enamorar. Vamos a ver, maestro, qué resulta. Yo le prometo que desde ahora yo la voy a cantar. Si usted tiene razón, la gente le cambiará la letra. Qué bueno. Sí, es una gran anécdota. Se la escuché tanto a Blades como a... Don César Miró la contó en una suerte de entrevistas que dio él para el Banco Continental en la Avenida del Arco hace Buenísimos. años. Pero nosotros vinimos a hablar sobre tu revista que se llama El Social y que está sacando el patrimonio cultural de Huacho. Pero hemos hablado de tantas cosas. Es que, qué interesante es bucear y llegar a este mundo inconcebible de la cultura, ¿no? Y conocer algunas cosas. Yo creo que ha sido un programa interesante, Bruno. Imagínate. En verdad, podemos hacer, por ejemplo, así como Freddy Krueger. O sea, claro, podemos hacer, por ejemplo, Bruno Gutiérrez 1, Bruno Gutiérrez 2, regresa. Retroceder nunca jamás, creo que nunca jamás, 31, ¿no? Así, el inicio, el cero. Antes de, ahora hay precuelas, ¿no? Precuelas. Secuelas y no precuelas. Sí, pero yo, antes, porque el tipo se no ha ido tremendamente, aparte de Bruno, lo que hemos hablado muchas cosas en realidad. Usted no tenemos hablando nada de Huacho por tu culpa. Sí, mi culpa. ¿No podemos ir hasta las 9? Pero igual, Bruno, hay que decirlo que ha hecho un gran aporte a Huacho porque ha recolectado, no sé si decirlo de cierta manera, las fotos más antiguas sobre Huacho. Y tienes ¿cómo podemos decirlo? Algo más importante históricamente, ¿no? A ver, yo te podría decir, yo me considero, siempre me he considerado un investigador privado de la historia de Huacho. Yo no soy historiador. Yo escribo sobre historia, pero un día me llama mi buen amigo Jorge Nada Pitaluga, historiador guaurino de aquellos. Qué buenas fotos. Y me dice, oye, te he escuchado decir en un programa de televisión que tú eres historiador. Pero, don Jorge, yo no soy. ¿Cómo que no? Un panadero, el que vende pan, ¿cómo se le dice? Panadero. El que vende carne, carnicero. Y el que escribe historia, historiador. Entonces, no quiero volver a escuchar que decir que no eres historiador. Ya, don Jorge. Entonces, para darle gusto, don Jorge, soy historiador. Ahora, además hay una cosa que yo digo mucho y que mi abuelo Domingo decía, escribir historia es un privilegio que no es patrimonio de quien haya estudiado historia, es privilegio de quien puede mostrar la verdad. Y en eso estamos. Sí, estamos. Nosotros estamos en un tema, Huacho está a puertas de recibir el Bicentenario, no estamos preparados todavía. Afortunadamente tenemos una comisión Bicentenario que está establecida, contamos con el apoyo del alcalde Humberto Barba, que está convencido de que esto tiene que hacerse. Dentro de poco yo imagino que la universidad va a sacar su propia comisión Bicentenario, pero la idea no es que nosotros empecemos a buscar cada uno su propia historia. De chicos se nos decía de que la historia la escribían los vencedores. Yo estoy convencido de que la historia la escribe a quien conviene escribirla. Por ejemplo, nosotros tenemos un eterno, sempiterno problema de que si el desembarco fue en Vegeta, que si el desembarco fue en Supe. Yo quisiera que hagamos una junta, y esto lo conversaba la vez pasada con mi amigo Lucho Rosado, que de una vez nos sentemos, que Vegeta mande a sus historiadores, ¿ya? Y que traiga sus pruebas que ellos tienen, nosotros les mostramos nuestras pruebas y lleguemos a un consenso. Claro. ¿Ya? De una vez es hora. Nosotros tenemos, te digo, en Huacho tenemos
una artillería pesada de lo que yo le llamo la nueva generación de historiadores. Sí, sí. La nueva camada. Con Lucho Rosado, con Miguel Silva, con Ivo Carreño, con este humilde servidor. Está mal que yo lo diga, pero yo creo que yo he hecho lo suficiente como para demostrar que puedo opinar. Sí, sí. Einstein decía, cuando uno sabe lo que sabe, la vanidad no existe. ¿Ya? Y nosotros tenemos que exigirle al país de que Huacho es la primera ciudad tocada por la independencia. El primer desembarco de una flota insurgente se realizó en Huacho en marzo de 1819, 16 meses antes de que venga San Martín. Y esta flota insurgente logró que el pueblo de Supe, el 5 de abril de 1819, proclamara lo que yo le llamo el primer grito de la independencia efectivo. Yo no niego Cela, no niego Tupac Amaru, no niego ninguno de ellos, digo efectivo. ¿Ya? ¿Y por qué razón digo efectivo? Porque esa junta, esa proclama de esta gente, cautivó y capturó logísticamente a la gente que tenía 5 pesos en el bolsillo y que tenía la responsabilidad de crear la logística mínima indispensable para que llegue San Martín 16 meses después. Te pongo un caso. Un caballo comía en ese entonces 20 kilos diarios de alimento. Digo en ese entonces porque ahora con el tema del alimento balanceado y esas cosas pues comen 7, 8, ¿no? ¿Tú te imaginas si con los más de 3.000 caballos que trajeron no existieran en ese momento ya hacendados comprometidos previamente que hubieran dicho, Cholito, yo me encargo de 100, yo me encargo de 500? Sí, claro. Se hubieran comido las lomas de la Chay, pues, en una semana. ¿Me entiendes? Toda esa parafernalia, toda esa logística la creó esa llegada ya me capturaron acá también. Sí, ahorita pasamos. Ahorita me agarra el siguiente programa, ya la vi. Sí, ya la viste, ya. Te va a dobletear. Entonces, no, ese es otro bolo. Ese bolo. Entonces, todas estas cosas debemos empezar a construirlas. Huacho es una ciudad rica en historia, que clama por recuperar sus espacios. Yo no pretendo que la gente sepa que Francisco Rosas se llamó Pueblo Nuevo. Lo que quiero es que la gente sepa que Francisco Rosas se llamó Pueblo Nuevo en su apertura. ¿Por qué? Porque unió el pueblo de Huacho con lo que entonces era la nueva población, y le hace Hualmay, y que hoy día se llama Francisco de Rosas. Porque este señor nació en Sayán y llegó a ser alcalde de Lima y rector de San Marcos. Casi nada. ¿Me entiendes? Sí, sí. No, esa es la historia que yo pretendo construir. Y tengo armas muy buenas en estos amigos que te he mencionado, Lucho, Miguel, Ivo, gente que mi madre les llama busquillas, que andan buscando por todos lados dónde encontrar nueva información. Yo estoy convencido de que cuando llegue el momento del Bicentenario, que es una interesante línea imaginaria donde van a haber muchos cambios, Huacho va a estar absolutamente preparado para ello en el terreno histórico, ¿no? Esta revista El Social que te he traído nació como una revista que tenía que ser la revista del Centro Social. Por motivos que no tiene sentido contar, dejó de ser la revista social para convertirse en mi revista, y es la trinchera desde la cual yo creo debo alimentar de información a mi pueblo. El Social es una revista que contiene artículos de divulgación histórica, que algunos de ellos son divulgaciones, algunos de ellos es solidificación, apoyo, y algunas de ellas es verdaderos hallazgos, ¿no? Yo te agradezco que me hayas permitido estar por acá para poder difundirla, y yo imagino que tenemos para unos 16 programas más. 16 programas más. Tenemos tanto que hablar sobre Huacho. Mira, la idea estaba, Bruno, habla un poco sobre Huacho. Hemos hablado de música, literatura, de infancia. Tú tienes la culpa, pues. Tú tienes la culpa, porque tú me tienes que decir, mira, Bruno, vamos a hablar solamente de Huacho. Mi productor no me va a dejar, Jordan no nos quiere volver a invitar si es que no hablamos únicamente por lo que hemos venido. Pero bueno, pero a eso estamos.
Igual estamos diciendo que Bruno buenamente nos dejó la revista para la gente que... Háblame de esa portada, por favor. Mira esa portada. Mira, hermosa, ¿no? ¿De qué año es la foto? 1951, es una fotografía de la Plaza de Armas, casi inaugurada. Casi inaugurada. Vemos la belleza que puede tener una plaza, que yo amo los árboles, pero si lo hubiéramos mantenido solo con arbustos, te permitía ver la dimensión exacta de la plaza, disfrutar de lo que en verdad es una bella estructura. La construyó el alcalde Pedro Lunarieta, la acabó mi tío José Torero entre el año 1950 y 51, y es tomada desde la antigua catedral, pues, ¿no? Bueno, sí. Iglesia central de Huacho en ese entonces, no era catedral. Tú sabes que es catedral desde que la habita un obispo. Exacto. Y ahí estamos, pues. Bueno, igual vamos a regalarla. Sí, sí. Nosotros tenemos un espacio en Facebook, se llama Agenda Cultural Huacho, así que vamos a hacer unas preguntitas culturales. ¿Qué te parece? Lo que quieras. Pues nadie va a ganar, pues. No, nadie va a ganar ahora. ¿Qué podemos decir, por ejemplo? ¿Cuál es el segundo Nobel Yajaira? No, claro, y le regalamos voy a tener que traerte 50.000 ejemplares. No. Mira, con que te diga el nombre de 5 alcaldes de Huacho, ya es suficiente. Pues no está en Google, ¿eh? No está en Google. Sí está en Google. A ver, vamos. Si hay que ponerlo algo que no esté en Google. Si quieres te la complico. Ya, a ver. ¿Cómo se llamaba el subprefecto? Ya. Apagamos la televisión, ya todo, no vamos. Ya, a ver, una más fácil que no esté en Google, pero sí puedan suponerla, ¿ya? Ok, ya. ¿Desde qué año Huacho es capital de la provincia de Chancay? Ya, muy bien. Ay, vamos a ponerla ahí con Brunito y vamos a regalar las revistas. Bruno, fue un gusto tenerte. Gracias a ti. Y yo te agradezco, y también, bueno, a la gente que no conoce a Bruno, que hace un magnífico trabajo desinteresado, ¿no? Y he visto, pues, que tiene esperanza, porque de una u otra manera las autoridades tienen esperanza en las autoridades que los apoyen. Y eso es bueno. Y bueno, hay que verlo un montón de veces. Y espero, pues, que lean las revistas y de una u otra manera, pues, escuchen a Bruno, porque él tiene mucho que decir sobre el Huacho antiguo. Bruno, fue un gustazo. Yo te agradezco mucho. Yo tengo tres misiones que me he impuesto. Una es que la Universidad de Huacho tenga una facultad de arqueología. Es obsceno que Huacho no tenga por lo menos una escuela de extensión universitaria de arqueología, con el enorme filón que tenemos. Huacho no debe seguir invirtiendo en importación de arqueólogos. El arqueólogo de Huacho tiene que ser un arqueólogo que se venga en bicicleta hasta Huacho, de Bandurria, le dé un beso a su mujer, a sus hijos, duerma en su casa y al día siguiente se vaya y que los que atienden Bandurria sean chicos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto que están haciendo sus prácticas profesionales, primero. El otro sueño que tengo y me estoy tratando de imponer es tener una biblioteca, y no porque la biblioteca se llame Domingo Torero, tener una biblioteca, pero que esta biblioteca rivalide con la internet. Nosotros tenemos que tener una biblioteca inteligente, pero nosotros darle con una espada al agua sería tener una biblioteca si es que nosotros no contamos con que los profesores envíen a los chicos a la biblioteca. Ya, yo te voy a contar una cosa que es para llanto. Ya. No te voy a decir dónde ocurrió ni con quién ocurrió. Con eso un profesor, sí, manda a 5 de sus chicos a que hagan un trabajo en la biblioteca. ¿Ya? Y les dice un trabajo de historia. Pregúntenle al bibliotecario qué pueden obtener de Jorge Basadre. ¿Ya? Los chicos fueron y le preguntaron a la bibliotecaria por el señor Jorge Basadre. Y la chica le dijo que ahí no trabajaba. ¿Me entiendes? O sea, hemos llegado a un nivel. Y la tercera que yo me he propuesto es que nosotros tengamos un museo digno. Un museo digno donde nosotros podamos exhibir lo que nos queda. Y cuando digo lo que nos queda es porque las 3/4 partes ya fueron guaqueadas. Pero sí es importante que los chicos entiendan que esa señora que desenterraron no sé si recuerdo si es por la zona de Pampa Ánimas, era un ser humano.
alguien que vivió, que amó, que tuvo hijos, ¿me entiendes? No están desenterrando un ovni. Que entiendan que cuando encuentran cosas como estas, no son descubrimientos, son rescates. Que entiendan que si la mujer estaba tatuada, de repente estaba tatuada porque era una criminal. No le demos condiciones místicas necesariamente. Y que entendamos de que somos un país cuya riqueza histórica aún está por descubrir. En eso estamos, amigo. Bueno, yo espero que también de esta nueva generación de historiadores, de pensadores de Huacho, pues estemos juntos. Seguro que sí. Y apoyemos esto, Seguro gran que sí. importante. Fue Bruno Gutiérrez, vamos al corte. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and a mouth that kept the chuggy with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables.